mundo se prepara entonces para hacer un mal día. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Hasta las 0:30, una cita con el análisis y la información. Hoy, como decía Dugan, tenemos la economía al rojo vivo. Pero antes de hablar de eso, te anticipo que vamos a hablar de las elecciones. ¿Qué impacto puede tener todo este escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad? ¿Qué impacto ya se está viendo del frenazo económico en las perspectivas para la elección bonaerense este fin de semana y la de octubre en todas las provincias que faltan elegir diputados y senadores? En un ratito lo hablamos acá con Sheila Bilker, una de las que más viene pegando dentro del universo de encuestadores y que tiene números frescos respecto de este escándalo y de un mes muy desgastante que había habido antes para La Libertad Avanza. Vamos a escuchar también en un ratito un testimonio en primera persona de una persona con discapacidad, pero que también es una activista. En un ratito, las penurias de las personas con discapacidad, narrada en primera persona por un militante que aparece casi siempre en las manifestaciones con su silla de ruedas. Johnny de la Silla se hace llamar y en un ratito lo vas a conocer acá, que vamos a conversar con él. Pero no quiero arrancar el análisis económico sin expresarme sobre lo que considero un atropello gravísimo contra la libertad de expresión. Lo que ocurrió hoy con la denuncia penal que presentó el gobierno contra nuestros colegas de C5N y un revoltijo de gente que mezcló ahí, entre las cuales está Marcela Pagano, que acaban de escuchar ustedes hablar acá, y la cautelar que admitió un juez en lo contencioso y administrativo para intentar imponer una mordaza al escándalo que ya se hizo carne de todos los argentinos, es francamente un atropello contra la Constitución digno de aspirantes a fascistas. Hace algunas semanas tuvimos acá a un politólogo argentino que trabaja en Estados Unidos que dice: esto no es fascismo, pero tiene muchas ganas de serlo. Bueno, cuando uno ve presentaciones como la de hoy, cuando uno ve intentos de censura previa como los que se están desplegando, bueno, empieza a temer que están empezando a avanzar algunos pasitos hacia lo que podría configurarse como una dictadura. El juez que hoy le intentó imponer esta mordaza es este juez que van a ver ahora, el juez Alejandro Maranello. El juez Alejandro Maranello es el que dispuso la prohibición de difundir los audios que pueda haber de Karina Milei luego de que el viernes se conoció que los hay, que ha sido grabada la secretaria general de la presidencia y que podrían corroborar esas grabaciones las coimas que ventiló Alejandro Spagnolo, el amigo de Javier Milei. Este juez que ustedes veían recién en pantalla es un juez que tiene 8 denuncias en el Consejo de la Magistratura, la mayoría de esas por acoso sexual por parte de las empleadas del juzgado que encabeza, y que tiene que dar muy pronto explicaciones sobre esas denuncias. Bueno, sobre este juez tan flojo de papeles es que recayó el pedido de la mordaza por parte del gobierno y él la concedió, probablemente esperando algún tipo de favor en su defensa. Pero la denuncia penal que hoy presentó el gobierno y que defendió Patricia Bullrich en los tribunales federales de Comodoro Pi es un pasito más. Son 20 páginas que condensan francamente un montón de atropellos, pedido de allanamientos a periodistas, intentos de mezclarlo con actividades de desestabilización del gobierno. En fin, un intento de tapar el cielo con las manos, de evitar que un escándalo, el escándalo de Spagnolo, se siga ventilando en el debate público. Pero la verdad es que
Esto lo vamos a ver ahora, ya es imposible de tapar. Es algo que está en las canchas, está en la calle, está en las caravanas, se les presenta a los que defienden y piden el voto por Milei en cada mesita con la que hacen campaña en las distintas ciudades. Es un problemón. Y si a eso se superpone la corrida cambiaria, bueno, es un conjunto de problemones. Claro, hay gente que se siente lo suficientemente impune como para evitar estos problemones. Y es muy notable cómo en este escándalo se complican cada vez más los empresarios apuntados dentro del esquema de corrupción que denuncia Diego Spagnuolo. Me refiero a los Kovalivker, sí, a los dueños de la droguería suizo-argentina que tras de sí dejan un tendal de investigados y de procesados. La droguería está en la mira de la justicia por ocultar información y empiezan a caer los que protegen a esta gente de tan buen vivir que se sienten con fueros de barrio, fueros de Nordelta. Hoy trascendieron los chats del teléfono del jefe de seguridad de Nordelta que fue procesado por intentar obstruir el accionar de la justicia. Un hombre que mandó chats que lo incriminan poniendo justamente trabas al accionar de quienes fueron a hacer el allanamiento inicial en el barrio La Isla, el más exclusivo de Nordelta, donde viven los Kovalivker. Pero, claro, los hermanos y el padre se sienten protegidos por los contactos que tienen. La foto de ellos jugando al pádel con Mauricio Macri fue viral durante la semana pasada y expone hasta qué punto la justicia es parte del macrimileísmo, como decía el gato silvestre hace un rato. Y de vuelta, cómo en el escándalo de las coimas en discapacidad, la empresa tiene cada vez más cosas que explicar. El viernes hubo un allanamiento en la sede de la calle Monroe de la Suizo-Argentina. Y allí lo que estamos viendo son parte de las imágenes que se captaron a lo largo del larguísimo procedimiento que encabezó el fiscal Franco Picardi. Allí se dio otro escándalo para los republicanos. 14 horas duró el allanamiento porque desde primeras horas de la tarde hasta entrada de la noche se resistieron a entregarle a la justicia las claves para acceder a la información que iban a buscar allí, que tienen que ver básicamente con mails cruzados con la Agencia de Discapacidad y también con las comunicaciones que puede haber habido dentro de la droguería entre empleados encargados de proveer a distintas áreas del gobierno. Claro, el que se hizo presente allí para intentar impedir que los agentes de la policía de la ciudad, que está actuando en todos los operativos que ordena el fiscal Franco Picardi, para que no intervengan justamente las fuerzas federales y no entorpezcan el accionar de la justicia, el que se hizo presente fue el abogado Alejandro Freeland. El abogado de los Kovalivker tiene una trayectoria interesante. Fue abogado del segundo de José Pedraza en el juicio en el que se ventiló el asesinato de Mariano Ferreira. Defendía a uno de los que finalmente fue hallado culpable de ese asesinato. También fue durante los años 2017 y 2018 denunciante crónico de todas las protestas que había contra el gobierno de Mauricio Macri. Los denunciaba por sedición a los que iban. Claro, en ese momento la justicia no estaba tan sacada como ahora, incluso aunque jugara abiertamente para Macri en los tribunales federales de Comodoro Pi. Freeland intentó evitar, primero que los policías accedieran a las computadoras, después que accedieran a los mails, presionó al jefe de sistemas de la droguería suizo-argentina, que se encontraba frente a una disyuntiva trágica entre la espada y la pared. Por un lado, sus empleadores diciéndole no le des acceso a los oficiales de justicia. Por otro lado, la justicia diciéndole mirá que vas preso, como el jefe de seguridad de Nordelta, si llegás a obstaculizarlo. Bueno, terminaron hasta la madrugada
los oficiales de justicia en la droguería de Monroe, cuando finalmente lograron acceder a parte del material que pretendían secuestrar allí. Es un nivel de impunidad francamente notable. Pero los peritos no trabajan solo sobre esos contactos. Están trabajando, los peritos contables, sobre el balance de la suizo-argentina. Y esto vale la pena subrayarlo porque están encontrando cosas. Yo la semana pasada les mostré esta página del estado de resultados de la suizo-argentina, actualizado al primer trimestre del año pasado. La Inspección General de Justicia todavía nos debe el balance que deben entregar ante la requisitoria pública, el balance actualizado a fines del año pasado. Y ahí vamos a tener una punta más. Pero por los peritos con los que pude hablar esta semana, empezamos a trazar lo que puede haber sido la ruta del dinero cari. La ruta de la plata blanca a la plata negra, perdónenseme la definición cromática, pero así es como se la denomina en la jerga contable, sobre todo en estos casos, ¿no? Y la ruta puede haber arrancado en distintos renglones de este balance. Yo les señalé el renglón de los gastos de comercialización. Los gastos de comercialización que declara la droguería suizo-argentina triplican la ganancia antes de impuestos. Ahí lo tienen. Son 111.000 millones de pesos los que había declarado en el año previo al 31 de marzo de 2024 esta compañía. Eso triplica la ganancia antes de impuestos. Pero hay varios otros lugares de los que puede haber salido la coima. Por ejemplo, según los peritos siempre, si no quisieran que sobresalga en los gastos de comercialización, que se detallan en un anexo de los balances, pero de modo muy opaco, también podrían haberlo ocultado en la valuación de inventarios. El valor de un remedio es algo muy incierto, aunque uno cuando va a la farmacia le dicen un precio. A lo largo de toda la cadena va cambiando, va variando el 10, 20, 30, 40, 50 hasta el 100%. Y según el descuento, esto lo explica Españolo en uno de los audios que fueron publicados en Carnaval Stream y acá en C5N, a lo largo de la cadena los descuentos pueden variar y de eso se puede haber aprovechado para evaluar distintos sus inventarios la droguería y para de esa manera, bueno, ocultar dineros que sustraen del circuito legal para pasarlos al ilegal. En los balances no se explica la evaluación de inventarios. Otra posibilidad es que hayan incluido la coima dentro del resultado financiero por tenencia y por cambio en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Quién sabe cuándo compraron dólares y cuándo los vendieron los Kovalivker desde su compañía? ¿Cómo jugó, en todo caso, esa diferencia de cambio o esa diferencia de evaluación de activos? No es obligatorio discriminarlo tampoco en los balances. Por supuesto, también está la más sencilla, ¿no? Que hayan recibido dinero ya ilegal, ya no declarado, y que hayan aplicado eso a subir los 800.000 dólares mensuales que dice Españolo que le subió a Karina Milei durante todos estos meses, cerca de 10 millones de dólares en total. Y finalmente, una posibilidad también es que hayan hecho retiros de utilidades a su nombre, que hayan convertido eso en efectivo y que con eso pagaran mensualmente lo de Karina. Claro, en realidad todo esto se va a establecer en función de las comunicaciones que se puedan secuestrar de los teléfonos, de las computadoras, de los Kovalivker, cruzando eso con los datos del balance, que ya está siendo peritado. Pero a medida que se sustancia la investigación, se complican más los empresarios, que deben sentir que no tiene culpa el que paga una coima, pero que sí tienen pena en el Código Penal argentino, claramente como partícipes de un cohecho y también eventualmente de otros delitos. Claro, esto es algo que la gente sabe y por eso justamente prendió como prendió
el escándalo de las coimas en discapacidad. No es solamente lo moral, que le estén robando a personas a las que le faltan las piernas, que le estén robando a niños autistas que no reciben su tratamiento para poder hablar con sus padres, con su familia. Lo que también genera este reguero de pólvora, esta viralización del escándalo, bueno, tiene que ver con lo evidente del esquema. No es el caso Libra. Es alguien que está diciendo que un porcentaje de lo comprado del Estado vuelve a los que ordenan esa compra en la cúspide del poder. No hay fusibles posibles en este caso. Están investigando a Karina Milei, virtual encargada del Poder Ejecutivo, y al presidente de la Cámara de Diputados, el heredero de esa dinastía genéticamente voraz, como definió Alejandro Fantino a los Menem. Claro, la conversación pública en las redes sociales, ahí donde el gobierno creía tener dominada la situación, ahí donde siente que ganó las elecciones, está muy volcada a esto. Esta consultora que les voy a mostrar ahora una placa se llama Ad Hoc y sigue justamente la conversación digital. Rastrea las palabras clave que se van usando en las conversaciones en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en las distintas redes sociales. Y lo que encontraron es que en la última semana, 13 de los 15 principales temas de conversación sobre Javier Milei estuvieron vinculados al escándalo de las coimas en discapacidad. Fíjate, Karina Milei es el tema que por lejos más conversación genera, que más menciones obtuvo en las redes sociales. Diego Spagnuolo aparece en segundo término, Lule Menem en el tercero, discapacitados como palabra clave más tarde, Lomas de Zamora, donde fue el abucheo de la semana pasada a la caravana que pretendía hacer Milei, que duró apenas 140 metros el miércoles, corrupción, coimas, casta, suizo-argentina, hermanos Milei, kirchnerismo, ahí si quieren se cuela el tema que quería asociar el gobierno a esta cuestión. Martín Menem, audios, Pamela David y amigo de Milei son las cosas de las cuales estuvieron hablando en las redes. Fíjate, el intento de generar un reencuadre de este escándalo, que fue el que hizo primero Manuel Adorni, luego el propio presidente en los actos empresariales que protagonizó la semana pasada, donde dijo, es una operación del kirchnerismo. Bueno, no tuvieron éxito. Fue un intento de reencuadre fallido. Fíjate, ni se llega a ver, creo, en la pantalla, las menciones a la palabra operación en comparación con las menciones a la palabra coima, que rastreó esta consultora, la consultora Ad Hoc, que, bueno, tienen una relación de 1 a 99. 1% habló de operación, como quería el gobierno, 99% habló de coimas. Claro, hay algunos que le siguen creyendo, sin importar el reencuadre, sin importar el volumen de la conversación. Uno es un importante empresario, justamente, Marcos Galperín, que fíjate, ponelo a pantalla completa, Rodo, para que lo pueda ver la gente, no le importa si hay corrupción con tal de que el gobierno que la ejerce le simpatice. Fíjate, después de ese acto, en Lomas de Zamora, publica eso Galperín. No te olvides, irónico, ¿no? La democracia no peligra si le tiran piedras a los candidatos opositores en el conurbano o si las listas las encabezan candidatos testimoniales. Peligra solo si el presidente llama mandriles a periodistas que mienten o ocultan la verdad. Le responde a Galperín Santiago Siri, un hombre cercano a Mauricio Macri, a quien le ofrecieron incluso ser diputado por el PRO. Le dice, la bronca no la inventa la oposición, la fabrican las coimas de Karina y el déjà vu menemista. ¿Qué responde Galperín? Sin dudas, cualquier sospecha de un 3% de cometa genera mucha bronca si estás acostumbrado al 15%. Y se la deja servida a Siri, que le dice, Marcos, la corrupción no se descuenta, se condena. No es Black Friday esto. Fíjate si lo subís así lo llegan a ver.
la corrupción no se descuenta, se termina, no es Black Friday, es la República. Claro, ¿qué había pasado en Lomas de Zamora? Bueno, esto, lo que vio todo el país también. Fue Milei, fue Espert, fue Karina Milei y se encontraron primero con una lluvia de brócolis, luego con cánticos en su contra y luego con las piedras que efectivamente se le lanzaron. Este es el momento en el que Milei y Espert empiezan a insultar a la gente que había alrededor de la caravana. Y ahí es cuando se desencadena la lluvia de piedras, injustificada, por supuesto, como todo acto de violencia física, que, bueno, obliga a Espert a huir de este modo indecoroso en una moto prestada de alguien que lo rescató cuando la custodia presidencial, como es lógico que haga, se dedicó a proteger la vida del presidente ante un peligro evidente. Pero este es el candidato que este domingo disputa las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Este que está acá, el que canchereaba, que decía cárcel o bala, que decía voy a meter presos a los delincuentes, huyendo en una moto sin dejar de bravuconear, dicho sea de paso, pero huyendo al fin. A Karina Milei en Corrientes le pasó algo muy parecido. El jueves, cuando fue a acompañar a Lisandro Almirón para intentar apuntalarlo en una elección en la que terminó derrotado, cuarto, cómodo y caliente, como decían, parecido a un hotel, a una habitación en un hotel de lujo. Bueno, fue a intentar apuntalarlo y se encontró con estas protestas. También debió suspender la gira, en este caso ni siquiera los 100 metros que consiguió hacer Milei, consiguió hacer la caravana correntina. Pero es algo que les pasa a donde van. Parece ser como una especie de final del hechizo. Florencia Arieto, que es senadora bonaerense, pero también ejerce como abogada privada, fue contratada por la empresa Basali. La empresa Basali tiene planta en Firmat, en Santa Fe, y es un desastre. Está echando gente, no les paga los sueldos al personal. Bueno, Arieto supuestamente iba a desarmar la huelga, iba a ir a combatir a la mafia sindical, pero terminó echada. Ahí ven el momento en el que decide irse finalmente, después de que le cantaban que se vaya, que se vaya, que se vaya, levanta las manos y pone pies en polvorosa. Claro, la misma Florencia Arieto es la que esa misma mañana anunciaba esto. Mirá. Buen día, buen día, buen día. Acá me estoy preparando los anteojos. ¿Te gustan? Escuchame, estamos saliendo 7 de la mañana para Firmat, a recuperar la fábrica argentina, el orgullo Basali de cosechadoras de la mafia sindical de la UOC. Porque ¿sabés qué? Para la justicia, la ley y el que les hace la paga no hay jurisdicción. Todo el país va a estar acomodado a la justicia, al desarrollo productivo y al respeto a la ley. Vamos, por Basali. Claro, esto es algo que... bueno, no tenía cómo esperarse, un vuelco de esta magnitud en el estado de la opinión pública. Es un vuelco muy notorio, que cruza a todas las clases sociales, no es solamente una asamblea de trabajadores. Yo vengo hoy, por ejemplo, de la cena de recaudación de la Universidad de Itela. Ahí estaba lleno de empresarios, de gente influyente, jueces, ministros, exministros, exfuncionarios de otros partidos. Nadie hablaba de otra cosa. En los 80 años de Clarín, en el Teatro Colón, tampoco se hablaba de otra cosa. Es un tema que se apoderó de la conversación pública, tanto en las redes como en la calle, de manera, creo yo, al menos hasta las elecciones, de modo irreversible. Porque, claro, se superpone esto con la crisis económica. Fíjate, no son solamente los discapacitados los que sufrieron la motosierra y ahora ven cómo les choreaban además. Los jubilados, que son los mayores ajustados por la motosierra, los que han visto cómo vetaban una y otra vez los aumentos en el Congreso, que el Congreso intentaba
hacer que les lleguen, son jubilados que también ven que en el PAMI les están robando a dos manos. Este fin de semana, de hecho, se ventiló en TN el caso de las lentes intraoculares para cataratas, que se compraron al triple de su precio a partir de la llegada de este gobierno. Algo que saben todos los oftalmólogos del país que trabajan con el PAMI. Pero antes había pasado con los pañales, con pañales que venían de menos grosor, que no cumplían con los requisitos técnicos. Y eso pasa en simultáneo a un empobrecimiento inédito de los jubilados. Este es un reprocesamiento que hace la consultora Exquanti de los datos de pobreza de la EPH. Es la pobreza por franja etaria. Fíjate que la comparación con el tercer trimestre de 2017, antes del desbarranque de Mauricio Macri, da incrementos en la pobreza en todos los casos. Pero en el caso de los jubilados, si bien es el caso que menos incidencia de la pobreza tiene, el aumento es el mayor. La pobreza entre los jubilados, entre la franja etaria de los jubilados, no afectaba más del 10% nunca en la EPH y aumentó de ese 8% al casi 13% en estos últimos 8 años, que por supuesto no incluyen solamente al gobierno de Milei, incluyen a todo el Frente de Todos y a la segunda parte del gobierno de Mauricio Macri, pero es sobre este sustrato que se monta el malestar de una clase pasiva que ya sabe que tiene que elegir entre comer, pagar el alquiler si paga, o comprar los remedios, que encima le dejaron de cubrir desde el PAMI. Es algo que un exfuncionario también me decía, es algo inexplicable que los lugares donde más ajustaron sean los lugares donde saltan los choreos más ostensibles. Porque una cosa es contradictoria con la otra. De hecho, si había este monumental esquema de coimas y de sobreprecios para que le suban los $800.000 a Karina Milei, no debió haber atraído todas las miradas hacia esa área, ¿no? Bueno, lógicas distintas las que a veces tiene este gobierno. Ahora, fíjate lo que dio a conocer hoy, justo a pocos días de la elección en la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia. El Banco Provincia tiene un indicador que hace con inteligencia artificial que mide la actividad casi en tiempo real, que permite tener hoy, que es 1 de septiembre, las últimas 2 semanas de agosto. Esto las estadísticas del INDEC no lo permiten. Básicamente lo que hacen es cruzar datos de consumo, de inversión, de ventas, de las grandes superficies, de las pequeñas, pero también con inteligencia artificial recabar indicadores que complementan los de la actividad económica. Bueno, las caídas se apilaron durante las últimas semanas desde que empezaron a hacer esta medición y son esas barritas rojas que se ven al final. Esto que todavía no lo detectó la estadística oficial es la foto del momento en el que los bonaerenses van a ir a elecciones. La sequía que impuso para la economía real el freno al dólar, de lo que ahora vamos a hablar en el último tramito del editorial, es pasmosa. Hoy, por ejemplo, les dijeron a los empleados de una tienda departamental de ropa, que está en los shoppings, que empieza con Z, no hay más cuotas sin interés. Va a haber 3 con interés a partir de mañana. Hoy también, quien va a una casa de electrodomésticos a comprarse un televisor, de los que la semana pasada vendían en 18 cuotas sin interés, se encuentra con 6 cuotas con interés. Andá y chequealo en Google, lo podés ver en este mismo momento. Se evaporaron las ventas financiadas, algo que, bueno, históricamente apuntaló el consumo de una clase media que hace mucho viene sufriendo una poda en su poder adquisitivo. Pero esta actividad frenada, el fin de las cuotas, la recesión, los despidos, mañana, Día de la Industria, va a haber una conferencia de prensa de todos los gremios industriales dando cuenta de los despidos que se están produciendo. Hoy hubo un gran conflicto en San Nicolás, donde Techint está empezando a deshacerse de personal de sus contratistas. Bueno, es este el contexto de la elección y es este el que vas a ver ahora, el candidato que presenta
La Libertad Avanza este domingo. Sí, el que huyó en la moto del acto del miércoles pasado es el que aparece en 1 y 1000 fotos con Diego Españolo, su amigo del alma, con el cual compartía tweets como estos, fotos así de acarameladas, recomendaciones de seguimiento y de atención, y hasta escenas de cariño como las que estamos aquí presenciando. Claro, esto es el contexto de una fragilidad financiera también muy alarmante. El que fuera el defensor acérrimo del programa económico de Caputo durante todo el primer año de su gestión, me refiero a Ricardo Arriazu, la semana pasada rompió de manera pública con el plan económico oficial. Dijo esto, escúchalo. En marzo comienza el problema con el rumor de las bandas cambiarias. ¿Ok? Habíamos comprado 3.800 millones de dólares en enero y febrero, perdimos 2.800 en el mes de marzo. Y luego ponen las bandas cambiarias. Yo estoy absolutamente en contra de las bandas cambiarias, mientras el dólar sea unidad de cuenta. Si el dólar no es unidad de cuenta, me importa un pepino lo que le pase al dólar. ¿Ok? Vayan a pagar un taxi en Brasil en dólares, o a Chile o a México. Sí en Uruguay, sí en Perú, sí en Turquía, sí en Costa Rica. En Argentina sigue siendo la unidad de cuenta. Subió el dólar y está todo el mundo viendo la televisión y los diarios que el dólar que no va. Claro, cuando uno mira y se abstrae de otros problemas, desde que pusieron las bandas, la tasa de inflación subió 10 puntos con respecto a lo que yo estimaba. Yo estimaba 18 y ahora estamos en 27. Actividad económica se planchó en el mes de marzo y está cayendo. Subieron las tasas de interés, subió el riesgo país. Que alguien me diga dónde está la ventaja, digamos, de las bandas, que yo no la entiendo. Lapidario Arriazu, que en ese mismo evento siguió así. Pero yo tenía reservas negativas y una deuda flotante por pago de importaciones, que si la computáramos las reservas negativas eran 31.000 millones de dólares. Si usted hubiera liberado el mercado y hubiera abierto el cepo, hubiera sido hiperinflación automática. Entonces, yo siempre digo, soy enemigo del cepo, pero soy mucho más enemigo del colapso social. Hay que ir abriéndolo cuando se puede. Estábamos en condiciones, luego que el fondo nos dio el dinero, para abrir para familias, que es lo que se hizo. Pequeño comentario aparte, sí. Desde que se abrió el cepo, los individuos compraron 11.400 millones de dólares. Y en términos netos, 9.400, y eso es lo que explica la caída de actividad. Creo que es algo que el gobierno, que no es algo que el equipo económico no esperaba, que hubiera semejante caudal de... O sea, pensaban que si el dólar estaba tranquilo, la gente se iba a olvidar de comprar dólares. La gente tiene años de cepo y de desconfianza. Lo primero que hizo todo el mundo en cuanto se abrió el cepo, veamos si es cierto que puedo comprar. ¿Ok? Y en 30 segundos, digamos, pasaban de una cuenta a la otra. Y sí, los invitaron a los campeones a comprar y los campeones compraron. Martín Rapetti, que ha sido insultado reiteradamente por Milei desde su cuenta de Twitter, escribió esta interesantísima nota en La Nación ayer, una nota muy documentada, muy moderada, muy mesurada, donde dice esto que ves acá. Por lo que muestran los precios del dólar futuro, el mercado cree que el techo de la banda cambiaria se perforará luego de las elecciones. La política actual del tipo de cambio bajo y tasas altísimas refuerza la percepción de que el sistema se abandonará. Pero claro, no es solamente una percepción. Fíjate la compra de dólares de los privados. Salteemos la siguiente placa y vamos a la compra de dólares de los privados, que es lo que el Banco Central mismo publicó el viernes en su balance cambiario. Esta escalerita es la que enloquece al equipo económico. Estas son las compras netas sin asignación específica de cada uno de estos meses. Esto, 2.000 millones de dólares, fue solamente la segunda mitad de abril.
cuando Arriazu dice la gente empezó a probar a ver si funcionaba en home banking. Luego siguió escalando hasta llegar a esos casi 5.500 millones, repito, netos, durante el mes de julio. Esa aceleración de las compras de dólares por parte de los privados es lo que, de sostenerse en el tiempo, obligaría a romper el esquema de bandas que impuso el Fondo Monetario hace apenas 4 meses. Por eso, como dice Rapetti, es que todos le apuestan sobre seguro a un Banco Central que sale a ofrecer seguro de cambio con tal de aguantar hasta las elecciones, sabiendo que va a perder la apuesta. Son medidas desesperadas. El subidón de tasas, el subidón de los encajes, que le valió un enfrentamiento con los bancos, el límite a la posición general de cambios de los bancos, a los que también obligaron a soltar los suyos el viernes. Hubo mucho malestar. Un banco iba a comprar 100 palos, un banco extranjero iba a comprar 100 palos el viernes, no pudo por esta decisión que salió de jueves a viernes, entre gallos y medianoche. Señal de crisis en el gobierno que sea, que se tomen decisiones de este tipo de un día para el otro. Pero hoy usaron casi 100 millones de dólares en bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para bajar el dólar bolsa, no lo lograron. Intentaron operar sobre el contado con liqui, tampoco lo lograron bajar. El oficial subió 25 pesos, de 1.360 a 1.385, y el dólar futuro también subió, a pesar de que no paran de apostar en el dólar futuro a que ese esquema de bandas se mantiene. En el dólar futuro hay que tratar de meterse un poco más para entenderlo, pero basta con sobrevolar este cuadro que vas a ver ahora para entender que está ya jugado con más de 5.300 millones de dólares y que las apuestas no paran de aumentar. Este es el volumen de las operaciones en futuros. Cada vez que termina un mes caen porque se liquidan las posiciones de ese mes, pero estas son las del mes de agosto. Y fíjense cómo aparece un colorcito nuevo, el del tramo largo, porque ahora están operando en el futuro del año que viene, abril, mayo del año que viene. Grandes montos para intentar bajar esa curva de expectativas que grita que va a haber una devaluación. Pero esto, cada vez que se cierra un mes, hay que garparlo. Por eso ya acumulaba 500.000 millones de pesos de pérdida a finales de julio, y hay que calcular a finales de agosto, hoy la estaban calculando, cuánto se agregó. Dicen que septiembre viene más tranqui en ese aspecto, pero claro, en septiembre van a agregar toda la otra intervención. Por ejemplo, la que se supo que están haciendo con los dólares del propio Tesoro. El viernes primero lo publicó Fernando Alonso, ex colega de esta casa, luego lo detalló la consultora 1816. Acá, infiriendo sobre las tenencias que declara el Tesoro de dólares cada día, llegaron a la conclusión de que el Tesoro vendió toda esta guita en estos últimos días, en estas últimas 2 semanas, diría yo. Es lo que abarca este gráfico completo, que da cuenta de ventas por arriba de los 200 millones de dólares. Dicen en el Banco Central, lo hacemos para evitar volatilidades, porque hay mucha expectativa de devaluación que genera el ruido político, así le llaman a las elecciones. Pero lo concreto es que la compra neta, esa escalerita que te mostraba al inicio, la compra neta de dólares en el mercado oficial por parte de las personas humanas, desde que pueden hacerlo, desde que se abrió el cepo para personas a mitad de abril, ya totaliza 14.730 millones de dólares. Eso supera el total de lo que desembolsó el Fondo Monetario, que fueron 14.000 millones de dólares, 12.000 al principio y 2.000 más después. Pero hoy volvieron a vender. Hoy vendieron 15 millones de dólares más del Tesoro y 180 millones de dólares en el mercado de futuros, que van a ir a engrosar esos más de 5.000 y pico que les dije ya tienen apostados a pérdida.
desde el Banco Central. Es un gobierno dispuesto a todo con tal de llegar a las elecciones de octubre con el dólar dentro de la banda. Dentro de la banda quiere decir hasta 1450, 1460, porque se va actualizando día por día. Lo pueden hacer porque tienen todos estos mecanismos, y si toca el techo de la banda todavía tiene el mecanismo de que el central salga a vender reservas que no tiene, para contener el precio ahí. Pero cada una de estas medidas desesperadas, cada una de estas rascadas de olla de Caputo, potencia el descalabro para después de fines de octubre. El mercado lo sabe y trata de adelantarse. Por eso la tasa que le tienen que ofrecer desde Economía para tentarlos a quedarse en pesos es cada vez más alta y tiende a infinito. Por eso desaparecen las cuotas sin interés para la gente de a pie. Falta mucho, muchísimo todavía para octubre, pero hay una elección este domingo. Y de eso vamos a hablar ahora.